que normalmente traemos cada domingo en este lugar, tiene que ver con nuestra confesión, la confesión bautista de fe de 1689, nuestra confesión. Nosotros somos reformados porque sostenemos las doctrinas de la reforma, como son las doctrinas de la gracia y como son las 5 solas que tenemos allí. Eso es lo que nos hace ser reformados. Pero ser bautistas reformados nos hace nuestra confesión de fe. Amén. Amén. 32 doctrinas que nos unen, 32 doctrinas, hermano, que nos ayudan a entender realmente qué es la fe, qué es lo que creemos. Estas doctrinas nos dan una seguridad a nosotros cuando hay tanto viento de doctrina por ahí que quiere desviar a la iglesia. Jesucristo lo dijo, los apóstoles lo dijeron: se levantarán hombres mentirosos, engañadores, que traerán doctrinas totalmente desviadas, erradas de la doctrina correcta que nosotros tenemos. Parece que le están haciendo competencia ahí. Bueno, aguantemos lo más que podamos, mi hermano. Y estas doctrinas, hermano, entonces nos mantienen fijos. Cuando usted y yo tenemos estas doctrinas, hermano, puede levantarse el profeta, el apóstol, quien sea, un mismo ángel puede venir del cielo y no nos va a hacer daño porque nosotros estamos seguros en lo que creemos. La confesión de fe fue redactada en 1689, la primera fue en 1644, luego tuvo su revisión y obviamente antes, o la primera fue la confesión de Westminster. Y es que todos estos reformadores, todos estos puritanos pidieron, tratando, hermanos, de tener una confesión. ¿Por qué una confesión de fe? Porque, hermanos, desde el mismo momento que el Señor estableció la iglesia, usted ya comienza a ver, inclusive en el libro de los Hechos, el mismo Pablo dijo: de ustedes mismos se levantarán hombres impíos. El mismo apóstol Juan, cuando escribe las cartas, usted puede darse cuenta que habían ya grupos heréticos que estaban metiendo doctrina. El mismo Pablo en Gálatas dice: ¿cómo es que se han desviado a un evangelio diferente? Así que desde el primer siglo de la iglesia comenzó a levantarse desviación, personas que creían diferente, y por eso la iglesia tuvo que venir ordenando, hermanos, qué es la doctrina. Y el primer concilio fue en el 325, concilio niceno. De ahí nosotros tenemos lo que es la doctrina de la Trinidad, que la creen todas las iglesias. Luego tenemos el de Calcedonia en el 431, no recuerdo bien la fecha, 51, y ahí se define lo que es la doctrina de Cristo, una sola persona con sus dos naturalezas. Y estas doctrinas, hermano, es lo que la iglesia ha tenido. Y entonces, ¿por qué se ha levantado tanto grupo hoy día? Porque hoy día se han levantado apóstoles, porque hoy día se han levantado profetas, cosa que la iglesia no creyó en estos 2000 años. Todo esto fue precisamente porque la iglesia se desvió y no conservó esta confesión o estas confesiones de fe. Y otra vez, hermano, tengo que aclarar, no es que nosotros, como alguien dice, tienen un libro aparte. Mire, la confesión de fe es sencilla, que hay una, si alguien le falta por ahí, por favor compártala, pero yo creo que usted la tiene, para que estén mirando allí, si a alguien le falta. Tenemos la confesión de fe. No es que tenemos otro libro, no, para nosotros lo primordial es la palabra de Dios. Ese es nuestro libro. Pero de la palabra de Dios surgen doctrinas que es necesario tenerlas, y ahí están establecidas en este documento, precisamente para salvaguardarnos a nosotros de la herejía y del error. Así que ya vamos, hermanos, en el capítulo número 13. Y el capítulo número 13 toca de la santificación. Desde el capítulo 10 comenzamos a ver lo que se llama el Ordo Salutis. Y veíamos, hermano, capítulo número 10 del llamamiento eficaz. Dios llama a las personas, los regenera desde el nuevo nacimiento, cuando los llama con el Evangelio. Capítulo número 11 veíamos ahora de la justificación. Después de que una persona es regenerada, el Señor la justifica. Capítulo número 12 veíamos de la adopción, cuando una persona es justificada, es adoptada. Ese es el orden lógico que podemos encontrar, y de ahí pasamos al capítulo 13, que es de la santificación, o lo que se llama la doctrina de la santificación.
Y en esa doctrina de la santificación, hermanos, vemos solamente 3 párrafos. Hace 8 días veíamos párrafo número 1, que es la descripción de la santificación. Ahí podíamos ver, hermanos, en la confesión veíamos que hay 2 clases de santidad. Una que es posicional y una que es progresiva. Obviamente hay 3 aspectos en la doctrina de la santidad. Y esto, hermano, no es un invento nuestro, no es un invento de esta confesión de fe. Sencillamente en la Biblia está así. La santidad tiene 3 aspectos. Número 1, hay una santidad posicional o una santidad inicial, que es cuando el Señor nos justifica. ¿Qué es santidad? Estábamos allá en la corrupción, el Señor cogió y nos separó, nos apartó y nos puso acá. Eso se llama santidad. La palabra santidad es ser diferente. Cuando hablamos de santidad con relación a Dios, es que Dios es distinto a la criatura. Eso es santo. Y cuando usted dice santo, 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 y está proclamando la santidad de Dios, lo que usted está diciendo es: tú eres diferente a nosotros. Por eso Él es creador, digno de adoración. Nosotros somos la criatura que debemos adorarlo a Él. Y cuando hablamos de la santidad en las personas, es que tú y yo estábamos en la corrupción y el Señor nos sacó a una vida diferente. Eso es el santo. Y ahí nos dio la justificación. A esto le llama santidad inicial o una santidad posicional. Es decir, ya la tenemos. Tú y yo ya somos santos, hermano. Eso no lo va a cambiar nadie. Pero hay una santidad progresiva que la Biblia así lo registra. Ahora voy a aclararlo en esta mañana un poco más. Pero es llegar a la estatura de Cristo, apartarnos cada vez más de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa y cada día ser más como Cristo. Esa es la santidad progresiva, que es la que toca la confesión. Y hay una santidad final o una santidad completa, que es el día de la glorificación. Cuando entremos a la gloria, y eso solamente es cuando el Señor venga por segunda vez o cuando tú y yo seamos resucitados entre los muertos. Entonces, hermano, nosotros en este momento estamos siendo santos, o estamos siendo santificados, o estamos progresando en esa vida de santidad. ¿Qué es el progreso en la vida de santidad? Se espera que usted no sea el mismo del año pasado, no sea el mismo del mes anterior. Cada vez que Dios nos confronta con su palabra, cada vez que usted viene a este lugar y escucha la palabra de Dios, cada vez que usted se encuentra con Dios en oración y en su palabra, es para ser transformado, para ser cada vez más como Cristo. Lo llama santidad progresiva. Entonces los párrafos que siguen, eso lo veía hace 8 días, descripción de la santificación. Los 2 párrafos que siguen, párrafo 2 y 3, que los voy a abordar en esta mañana, serían las 2 partes de la santificación. La santidad progresiva entonces tiene 2 aspectos o tiene 2 partes. Sería la mortificación del pecado y sería el crecimiento en la virtud o el crecimiento en la santidad. Yo voy a abordar estos 2 temas de una en esta mañana porque aquí se ha hablado mucho de la mortificación. Yo quiero mencionar solamente unos pasajes, pero vamos a ese pasaje que Robinson había leído ahora, pero solo es versículos 22 y 25, para que usted pueda ver, hermano, los 2 aspectos de la santificación. Y míreme aquí antes de ir al pasaje, ¿por qué es esto, hermano? Parecido al arrepentimiento. Escúcheme, el arrepentimiento verdadero es cuando una persona abandona el pecado y viene a este lado y se consagra a Dios. Santidad es esto. Somos apartados del pecado, somos puestos a disposición de Dios para progresar en relación a Dios. Si una persona, y note que este es el error, o sea, esto no es posible, pero algunos pareciera que lo tienen, entonces yo digo que no lo tienen. Una persona dice: yo me arrepentí de mi pecado. Entonces abandonó el pecado, es decir, ya no está cometiendo el pecado, lo abandonó. Pero llega a este lugar y está quieto. Es decir, él no está progresando en santidad. Él no está cambiando. Sencillamente dejó ese vicio o ese pecado y se quedó estático, aunque va a la iglesia o ni va a la iglesia. Eso no es santidad. Porque entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con los centros de rehabilitación, ya sea para drogadictos o para alcoholismo, que esto es psicológico? Que sencillamente los sacan de ese estado, les ayudan a salir de esos vicios y los ponen aquí
y no pasa nada. Su vida no está progresando, con el tiempo vuelven allá, a esos vicios. Santidad es, dejó el pecado, pero ahora se consagró a Dios. Es decir, el hombre no puede quedarse quieto. Si allá pecaba, acá se santifica. Si allá servía al diablo, acá sirve a Dios. No hay tal como una vida quieta. Que ese es el gran error que las personas han cometido. Ahora, note lo que dice aquí. Por eso los dos aspectos de la santificación, antes de leer el párrafo, habla de mortificación y crecimiento. Mire, Efesios 4:22, ahora sí. Efesios 4:22, 25 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Notó que hay una pasada manera de vivir? ¿Qué pasa con esa pasada que le escribe a la iglesia en Éfeso y por ende a nosotros? En cuanto a esa pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ya dijimos que nosotros tenemos ese viejo hombre, o se llama la naturaleza carnal y pecaminosa de nosotros, o el yo, como lo vamos a ver ahora. Pero dice, esa es una primera acción, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está viciado. Escuche, mi amado hermano, míreme aquí. Sus pensamientos corruptos y los míos, cuando vinimos a Cristo, no dejaron de ser. El Señor lo justificó, el Señor le dio la salvación, usted puede estar seguro de la salvación, pero sus pensamientos corruptos e impíos ahí están. Deben ser cambiados, deben ser transformados. Esto se llama proceso de santificación, que se hace solamente por la palabra de Dios. Por eso dice, en cuanto a esa manera de vivir, ese viejo hombre está viciado a los deseos engañosos. Luego dice que se despoje, pero ahora dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Está viendo? Renovaos. Esta es una acción progresiva. Váyase renovando en el espíritu. Deje acá, pero renuévese acá en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vestidos del nuevo hombre. Ahora, si se apartó del viejo, ahora vístase del nuevo. Es una metáfora, es una manera de explicar, hermanos, cómo debe ser la santidad. Abandono y una nueva vida. Pero este nuevo hombre dice que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso se llama crecimiento. Vestidos del nuevo, es decir, hay un despojo al viejo, pero hay un vestido al nuevo, y ese nuevo que el Señor nos ha dado se llama la nueva vida en Cristo. Acá dice que fue hecho, creado según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces uno ve abandono y uno ve ahora un retomar. Y entonces hay una manera de hacerlo, versículo 25, por lo cual desechando la mentira, es solamente un ejemplo porque ahí pone muchos, pero este ejemplo, por lo cual desechando la mentira, es el viejo hombre. ¿Qué pasa? Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué es santidad? Deseche la mentira, pero hable verdad. Así que si usted me dice que es justificado, si usted me dice que se ha arrepentido, si usted me dice que es un santo porque tiene una santidad posicional, es decir, usted ya es justificado, yo pregunto, ¿usted ya desechó la mentira? Se supone que sí. Pero, ¿está hablando la verdad? ¿Se da cuenta? La Biblia nunca nos deja en un estado estático o quieto. Deje de ser mentiroso, pero hable la verdad ahora. No es que deje de ser mentiroso y quédese quieto. No, antes hablaba mentira, ahora hable la verdad. Que por cierto, cada vez la recibimos aquí. Amén. Amén. Ahora sí vamos al párrafo número 2, la mortificación del pecado. Párrafo número 2 sería la mortificación del pecado. Párrafo número 3 sería creciendo en la virtud de la santidad. Son los dos aspectos entonces de esa santidad progresiva, que es la que les había dicho hace 8 días que iba a hablar hoy. ¿Cómo yo puedo entonces santificar mi vida de esa manera progresiva? Primero, mortificando el pecado, y segundo, creciendo en la virtud. Mortificando el pecado. Párrafo 2, dice así. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay 3 cosas que es la que quiero mencionar acá, pero déjeme, yo le explico primero bien el párrafo. Esta santificación, es decir, la que venimos hablando y la que ya habíamos definido, hace 8 días la definimos en ese párrafo número 1. Esa santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Y nosotros entendemos que la totalidad del hombre es que él está constituido de 2 partes.
Él es un ser material y Él es un ser inmaterial. Pues cuando hablamos de esa santidad total, está hablando la parte espiritual, la parte del alma, del espíritu, y luego está tocando también la parte exterior. No seamos hermanos como los filósofos griegos, que ellos decían, no, lo espiritual es lo que vale, lo externo no, la carne no vale, por eso no importa, dele deleite al pecado, viva como quiera en su carne, al fin y al cabo importa lo espiritual. No, mi amado hermano, todo vuestro ser. Entonces la confesión nos quiere llevar a esa parte, que esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, y voy a mencionar el pasaje, Primera de Tesalonicenses 5:23, ahí estaría, Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo, vea, os santifique por completo. Ahora, es bien interesante porque algunos que no creen en la santificación progresiva, yo no sé cómo ven este versículo, porque dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero a ver, ¿acaso este pasaje que estamos leyendo acá, que se encuentra en Tesalonicenses, no dice inicialmente a los santos que están en Tesalónica? Es decir, cuando Pablo escribe a la iglesia, de hecho la misma iglesia, la palabra iglesia es eclesia, que también es separado, apartado. Entonces, si Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, le está escribiendo a los santos que están en Tesalónica. Y a esos santos que están en Tesalónica les dice, bueno, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, había algo que faltaba. Como a usted hay algo que le falta, como a mí hay algo que me falta. Yo todavía no estoy santo. Y entonces aquí dice, debe santificarse por completo. Yo estoy santo posicionalmente y esto ya no lo cambia nadie. Yo voy para la gloria, hermano. Vamos para la presencia del Señor. Si nos morimos ahora, de pronto se desvía uno de esos misiles que están enviando a Jerusalén y se viene para acá y nos mata a todos. Pues nos vamos para la gloria, mi hermano. Ya alguien dijo, eso no alcanza a llegar aquí. ¿Y qué tal que sí? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego trata de aclarar que es completo. Yo no voy a hablar ahora de si somos tripartitos, dicótomos, eso ya después. Pero dice, y todo vuestro ser, ahí está todo vuestro ser. Y él quiere hablar de todo lo que somos nosotros. Por lo menos coge 3 aspectos, Marcos coge 5. Entonces somos ¿qué? ¿Quíntuples? No. Hermano, el hombre es hecho de algo material y algo inmaterial, y pare de contar. Bueno, todo vuestro ser. Esta es una manera pues de decir, es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir, ahí abarcó todo. Y si usted quiere ir a Marcos, dice que amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón y con la mente. Ahí usted encuentra como 5 cosas. Entonces, ¿el hombre es 5 cosas? No, hermano, es una manera de describir la totalidad del hombre. Y entonces aquí está tratando de describir la totalidad del hombre. Todo vuestro ser, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, tú y yo somos responsables de procurar una vida irreprensible delante de Dios cada día. Ya somos santos, sí, el Señor ya lo hizo, y eso no pudimos hacer nada para eso. Él nos justificó, nos santificó, pero ahora Él espera esa santidad, responsabilidad de cada uno de nosotros. En la otra parte podemos ver que, y la confesión sigue diciendo, dice que esa santidad en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida, es incompleta, hermano, hasta el último momento de partir de acá, usted va a tener pecado. Por eso yo aquí le he dicho hasta la saciedad, cuando alguien pelea por, ay, no, pero murió en pecado. Espera un momentico, es que todos vamos a morir en pecado. ¿Y por qué? Porque es que yo soy pecador no porque cometo pecados, sino porque mi naturaleza es pecadora. Como unos niños que están por ahí, son niños pequeñitos, esa que está es pecadora. Ese niñito es pecador. Claro que ella dice, yo ya le vi la manifestación de pecado, o no se ha irado, pues. Ok, entonces Pablo habla de que todavía queda un pecado remanente, que es lo que dice la confesión. Dice, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, en todo nuestro ser, digamos mente, voluntad, emociones, como conocemos normalmente, o nuestro cuerpo, hermanos. Y en el cuerpo podemos hablar pues de los cinco
sentidos, ¿no? De que tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del habla, el sentido del tacto, el gusto, todo eso. Somos pecadores. Ahora miren lo que dice Pablo, hermanos. Ese pecado, Romanos 7. Ay, aquí me equivoqué, 18. Romanos 7. Vamos a leer desde el 18 al 25. Vaya ya para que vea, yo le hago énfasis en algo acá. Romanos capítulo 7, versículo 18, hermano. Aquí ya pasamos los que pasamos con el estudio de Romanos, ya lo saben. Pero yo quiero hacer un énfasis aquí, hermano, en unas palabras para que usted pueda ver la diferencia que Pablo está ahora mostrando en un ser que es regenerado, porque aquí Pablo está regenerado, pero él es un ser espiritual también. Y él dice así, Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, ojo, en mí, que es en mí para Pablo, esto es en mi carne. Ojo, aquí está hablando de su naturaleza carnal y pecaminosa. Nosotros fuimos regenerados, hermanos. ¿Y qué es esa regeneración? Que Dios nos dio un nuevo corazón o una nueva manera, nos habilitó para poder vivir espiritualmente. Luego nos dio el Espíritu Santo para vivir espiritualmente, pero aún queda un remanente de pecado. Pablo aquí lo llama como mi carne. Ojo que la Biblia, cuando habla de carne, tiene dos maneras de hablar. Habla de soma, que es el cuerpo, y a ese no se refiere. Está hablando de char, que es la parte carnal y pecaminosa que está dentro de nosotros. ¿Por qué así? Porque si el pecado estuviera en soma, en el griego soma, si estuviera en mi cuerpo, hermano, entonces cortémonos las extremidades y seríamos más santos. Pero hay personas que no tienen las cuatro extremidades, no las tienen y son igualitos de pecadores que cualquiera. El pecado no está en mi carne, el pecado está en lo que llama Pablo carne ahí o yo, que es la naturaleza carnal y pecaminosa que está dentro de mí. Por eso, y qué pena, pero quienes creen que lacerándose el cuerpo, que aguantando hambre en ayunos, va a cambiar su condición. Su condición solamente cambia con el alimento de Dios, que se llama la palabra de Dios y la comunión con Él. No son esos ayunos y esas oraciones de pérdida de tiempo que lo único que hacen no tienen nada que ver con la vida espiritual. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, eso está claro, ahí no hay nada que hacer. En esa carne, naturaleza carnal y pecaminosa que está en nosotros, eso ya no tiene arreglo, no hay nada que hacer. Porque el querer el bien está en mí, es en mí ahora, en la parte espiritual de Pablo, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo sé que a usted le ha pasado y a mí me ha pasado. Yo muchas veces, Señor, esta semana voy a dedicar más a la oración y termino. No, Señor, antes oré menos. Yo quería orar, pero no oré. Esta semana quería compartirle a la vecina, pero no lo hice. Es decir, quería santificarme más. Siempre va a pasar eso y usted va a encontrar eso en su vida. Eso se llama la lucha diaria del creyente. Luego dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, note, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, Pablo no está echándole la culpa. Bueno, por lo menos Pablo le echó la culpa a su naturaleza carnal y pecaminosa. Los evangélicos de hoy día se le echan al diablo y a los demonios. Bueno, yo era uno, ¿no? No, es que el diablo. ¿Cuál diablo? Es usted, hermano, el que pecó fue usted. No fue el diablo. Bueno, supongamos que él le puso la tentación porque dice que él es el adversario y está bien, aceptemos eso. Pero es tu decisión pecar y la decisión mía pecar. Así que no culpemos a nadie. Pablo dice, cuando yo peco, yo no soy yo, es decir, no es mi vida espiritual la que Dios ha regenerado, sino no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, ese pecado que mora en mí está hablando de la naturaleza carnal y pecaminosa. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. El mal está en mí. Qué problema con muchos pastores hoy día, ¿no? Que creen que el mal no está en ellos y se creen dioses y se creen santos y creen que todas las personas tienen que doblarle la rodilla ante ellos y se creen dioses. Manda cáscara mejor, porque olvides, hermano, tú y yo
Somos iguales delante del Señor. La diferencia entre tú y yo en esta hora es que yo tengo un llamado, y ese llamado es que Dios me dio una autoridad para predicar la palabra, no más, hermano. Pero tú y yo delante de Dios somos iguales. Aquí no hay uno más que otro, olvídese. Así que hay que mandar a recoger todos esos pastores que quieren ser autoridad de esa manera. No saben qué es eso. Es más, el ministerio pastoral es sufrido, si quería saber, y vilipendiado y todo lo que quiera, pero Dios nos da la capacidad para soportar, para aguantar. Luego sigue diciendo aquí Pablo, versículo 22, porque según el hombre interior, ¿lo notó? Hay una vida espiritual dentro. Según el hombre interior, ¿qué hace Pablo en el hombre interior? Me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Porque me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo yo sé que aquí hay personas que no son cristianos? Porque no se deleitan en la ley de Dios, ni siquiera la tienen, ni siquiera tienen el deseo de leer la Biblia. Perdóneme, pero usted no es un cristiano nada. Y que no venga con cuentos aquí. Y mucho menos obedecerla. Pues ¿cómo la va a obedecer si ni siquiera la tiene en su casa ¿cómo se llama? Arrinconada por allá. Perdónele que hable así, pero es que me indigna esto. Gente que dice que es cristiana y no lee la palabra de Dios. Mucho menos la obedece, mucho menos la va a obedecer. Usted no es cristiano nada. Vaya, repita otra vez esa decisión. Lo mandamos para Kinder, que comience de cero. Porque según el hombre interior, oh Padre, me deleito en la ley de Dios, me deleito. Pero luego dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo otra vez a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está reconociendo, hermano, que él tiene una vida espiritual, pero tiene una vida carnal en él. Y entonces termina, dice, miserable de mí. Y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después hablo de eso, ahorita voy corriendo. Pero él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego, pero note acá, gracias te doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Escuche, mi amado hermano, porque algunos dicen, ¿cómo así? ¿Qué le pasó a Pablo? Sí, Pablo está haciendo... Mire, yo leía este versículo y yo decía, tremendo, el apóstol Pablo está siendo muy real. Él sabe, como tú y yo debemos saber, que hay un pecado remanente. Pero también tenemos que saber que somos espirituales y que con la vida espiritual servimos a la ley de Dios, servimos a las cosas de Dios, pero que lamentablemente, y el Señor así lo quiso, en mi carne sirvo a la ley del pecado. Ahora, note lo que Pablo está diciendo. Yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, él pasa de ahí, obviamente, a Romanos 8.1, donde dice, pues no hay ninguna condenación, y comienza a hablar de la vida del Espíritu. Pero ¿cuál es el punto que quiero mencionar acá, hermano? Que solamente en la parte espiritual usted va a servir a la ley de Dios, y es lo que queremos, y por eso necesitamos una vida de santificación. Y si no lo hacemos, vamos a terminar sirviendo a la carne, que me va a llevar a la muerte. Ojo lo que le voy a decir, no se crea. Y estamos hablando con gente cristiana, sí, somos salvos, es cierto, pero cada pecado que tú cometes siendo cristiano te va matando la vida espiritual. Yo te pido, Dios, ayúdame entonces a no pecar, por favor. Porque cada pecado que tú cometes y cada pecado que yo comete va matando mi vida espiritual. De tal manera que a la larga puede sonar, peco y me da temor y me da como miedo y ese temor santo. La segunda vez ya no es tanto, la tercera menos, hasta que entra en una cautividad de pecado. ¿Puede un cristiano? Sí, Señor. Sí, Señor. Y después le hablan de Dios, perdió la sensibilidad. Que por la gracia de Dios, yo lo sé y la Biblia lo manifiesta, lo va a sacar. Porque nadie se va a quedar allá. Un hijo de Dios verdadero no se va a quedar allá. El que se quedó allá no es de Dios. Ya lo dije, entonces es la guerra, la naturaleza carnal y pecaminosa es la guerra entonces continua que tiene el cristiano. Y entonces las últimas dos sesiones de ese párrafo 2 dice, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. ¿Sí ve lo que dice la convención? Surge una continua e irreconciliable guerra, hermano, irreconciliable guerra. Jamás la parte espiritual suya,
que es la parte del espíritu, con la parte carnal que está en tus mismos miembros, jamás se va a reconciliar. Así que no hay tal que un día yo voy a llegar a santificarme, que con mis ayunos, que con mi separación yo me voy a santificar no, hermano, eso va a estar ahí. Usted nunca lo va a anular. Y eso es lo que está diciendo acá. Pero siempre va a estar la guerra, que eso es irreconciliable. Dice, la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Dos pasajes rápidos allí. Eso está en Gálatas 5, 16, 17, que creo que la confesión lo aborda. Digo pues, andad en el espíritu. A la iglesia. Esto es un imperativo, es decir, esto es un mandamiento. Andad en el espíritu. Al creyente le toca andar en el espíritu. ¿Y qué le toca? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo al mismo punto. Cuando hablamos de mortificación del pecado es esto. ¿Qué vas a hacer ahora que eres cristiano? ¿Qué vas a hacer ahora que eres creyente? Sabiendo que estás regenerado, pero que tiene una naturaleza carnal y pecaminosa en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Pues obedezca, anda en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Si tú satisfaces los deseos de la carne, no vas a andar en el espíritu. Si tú andas en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y le voy a dar la razón, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, note que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Le dice, cristianos, por favor, absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, tú estás aquí en esta mañana en este culto, hemos adorado a Dios, pero internamente tenemos unos deseos que batallan contra nuestra vida espiritual. Deseos carnales y pecaminosos que están dentro de nosotros, que están batallando contra nuestra vida espiritual. Los tenemos ahí. El punto es, ¿los tiene mortificado o les ha dado vida? ¿Cómo lo podemos hacer? Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esa es una manera santa entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, una manera entonces es mostrando nuestras buenas obras. Y el texto de la mortificación del pecado, que es muy popular y lo usamos, que es Romanos 8:13, donde nos dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando yo leía este pasaje, yo pensaba que yo podía llegar en algún momento a hacer morir las obras de la carne, pero entendí que no. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, que es lo mismo que está diciendo. Hermano, si tú y yo le damos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestra carnecita, a nuestra vida espiritual se va a ir muriendo. Eso es real. Pero dice, pero si por el espíritu. ¿Por qué? Por el espíritu. No eres tú. Es el espíritu que está en nosotros. Dios nos regeneró, nos dio el espíritu como un sello y luego dijo, ahí está. Y Él te va a guiar, y Él te va a ayudar. Y como lo hemos visto todos estos días, Él intercede por nosotros, Él nos ayuda a perseverar. Entonces aquí por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. Los puritanos le llamaban a esto la mortificación. La mortificación, en otras palabras, no es que la carne va a morir, pero sí va a mantener ahí, bajo mis pies, totalmente. Es decir, no le voy a dar rienda suelta para que se levante. Mortificación es que ella no va a cobrar vida en mí, pero esta mortificación es a diario. No es en un culto cada 8 días, o en un retiro espiritual que usted haga. Vamos a retiros espirituales. ¿Cómo era que decían? Preencuentro, encuentro, posencuentro y nunca me encuentro. Yo he dado testimonio de personas que van a esos encuentros. Yo sé que usted fue. Llegaba los primeros 8 días, creo. Dios mío, te amo, mi vida eres sal. Muchos de ahí se le van a servir al Señor. Y las mujeres consagradas, al mes donde estaban, más carnales que nunca. Porque eso no se trata de eso. No se trata de un momento, no se trata de un programa. Hermanos, se trata de algo que es a diario. A diario, la mortificación del pecado es a diario. Y no con lo que tú crees, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Amén. Así que no te puedes desligar de la palabra. Se requiere la palabra. Pero número 3, porque párrafo 3, el crecimiento en la virtud, que sería la santidad.
Ya dije mucho, pero déjeme, yo le leo todo este párrafo número 3, el crecimiento en la virtud. Si quiere póngale ahí crecimiento en la virtud, o lo que llama crecimiento en la santidad. En dicha guerra, que es la que venimos hablando, hermano, ¿cuál es la guerra del cristiano? Ah, es contra principados, contra demonios y todo eso. ¡No! Esta es la verdadera guerra espiritual. La guerra del cristiano es aquí, es tu lucha contra el pecado. Pero Cristo ya lo venció, claro, lo venció. Es que es interesante. Cristo venció el poder, pero no lo aniquiló. Cuando venga por segunda vez, lo aniquila. Cristo derrotó a Satanás, le quitó el poder, pero no lo aniquiló. Cuando venga por segunda vez, lo aniquila. La maldad, la oscuridad, el pecado fue aniquilado, se le quitó el poder en la cruz, pero no está aniquilado. Cuando Él venga es que se acaba todo eso, tendremos asilo nuevo, tierra nueva. Habíamos visto, la misma creación gime y ella será libertada de la esclavitud, de la corrupción, como nosotros. Así que en este momento el Señor le quitó el poder al pecado, le quitó el poder a Satanás, y ahora tú y yo tenemos que tomar ese poder y mantenerlo en su raya. Amén. Esa es la guerra espiritual, la que nos toca a nosotros. Dice así, párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa. Note, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Esto ya lo dije. Lo repito otra vez. Aunque la corrupción que aún queda prevalece por mucho tiempo, es decir, en nosotros, por algún tiempo, la parte regeneradora triunfa, y esa es la idea, el cristiano genuino va a triunfar en esa parte a través de la continua, pero este es el medio, a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Necesitamos continuamente esa obra santificadora del Espíritu Santo. Y así los santos crecen en la gracia, crecen en esa gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como lo veíamos 8 días, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. En términos generales, lo único que está diciendo aquí es: hay una corrupción que queda, pero esa corrupción, mi amado hermano, debe ser vencida por la obra del Espíritu Santo, usando los medios de gracia que presenta aquí a través de la palabra de Dios hasta que Él venga. Ahora, ese párrafo 3, y lo escribí aquí para poder decirlo mejor, note, ese párrafo 3 en su totalidad nos enseña que el Espíritu Santo provee esa fuerza santificadora a través de los medios de gracia, pero que es el creyente el que debe responsablemente obedecer dichos medios de gracia para su progreso. Eso es lo que nos dice el párrafo número 3. El Espíritu provee esa obra santificadora a través de los medios de gracia. ¿Usted sabía, mi amado hermano, que en este culto hay 8 medios de gracia activos? Los medios de gracia es la manera por donde Dios establece su gracia, envía su gracia para darnos crecimiento espiritual. Hermano, cuando usted ora, es un medio de gracia. Cuando lee la palabra, es un medio de gracia. Cuando usted canta, adora al Señor, es un medio de gracia. Cuando participamos de la comunión de los santos ahora, es un medio de gracia. En la administración de la palabra, es un medio de gracia. Ahora en la comunión con los hermanos, es un medio de gracia. Cuando usted aporta para la obra del Señor, es un medio de gracia. Estos son medios de gracia, mi amado hermano, que son activados. Por eso, todavía algunos no me creen. Y yo les digo, cuando un hermano falta a un culto, se perdió de los 8 medios de gracia para Dios darle para esa semana esa gracia para caminar, llevarlo en santidad. Ah, pastor, pero yo me lo miro por el Facebook Live. No es lo mismo. Yo que vas a ver si en su casa el Señor está a plenitud. Pero aquí sí sé que está a plenitud. No porque sea mi casa, sino porque este lugar se ha dedicado para el Señor. Estoy hablando del culto. Este culto, hermano, orado por Él, deseado, y usted también anhelado y consagrado al Señor, y la presencia suya aquí con la del Señor hace posible que esos medios de gracia se manifiesten. Entonces lo que este párrafo nos está diciendo es esto: si bien es cierto que el Espíritu Santo provee esa fuerza para la santificación a través de los medios de gracia,
también es cierto que el creyente es responsable de caminar en esos medios de gracia para mortificar su pecado. Y entonces, cuando tengo claro esto, hermano, evita dos peligros, dos riesgos, y se los voy a leer. El primero de ellos es la práctica o la famosa práctica del quietismo, que eso se puede llamar antinomianismo, donde más o menos ellos dicen lo siguiente: Dios lo hace todo, yo no debo hacer nada, llegando hasta un abandono de los medios de gracia. ¿Sabe que el quietismo se levantó en los primeros siglos del cristianismo y aún en la Reforma protestante? Personas que decían, ya soy justificado, y hoy día hay mucho quietismo por ahí, yo conozco. Ya me justificó el Señor, ya me perdonó todos mis pecados, ya soy salvo, yo voy a vivir mi vida como se me dé la gana, Él ya me salvó. Y si algo, para Dios, Él es el que tiene que obrar en mí. Y toman el texto, la Biblia dice que el Señor obra el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué no se santifica más? Porque espérese, no sea tranquilo, hay tiempo para todo, pero llevas 3 años, 5 años, no importa, el Señor está trabajando. ¿Pero a dónde? ¿Pero cuánto más voy a esperar que el Señor trabaje? Ese es el quietismo, un abandono total, un quietismo que es una falacia, porque eso no es cristianismo, eso es pendejada. Perdóname que diga eso. ¿Dónde salió eso? El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Deje que Dios trabaje. Yo sí creo que Dios trabaja, pero la Biblia dice que tú y yo somos responsables de actuar en los medios de gracia. El otro peligro, entonces el primer peligro es el quietismo, al no entender estas dos verdades. ¿Cuál? Que Dios es el que produce en nosotros, es cierto, el querer como el hacer, que la obra tiene que ser de Dios en mí, eso es verdad, que yo no puedo operar un cristianismo con mi humanidad, porque eso sería religión, que yo no puedo hacer nada, hermano, porque eso sería un falso cristianismo. Hoy día hay muchas iglesias falsas, porque cristianos creen que eso es esfuerzo. Precisamente está practicando entonces el segundo punto, que es lo que se llama la religión, o lo religioso, o en este caso el legalismo. Que ellos dicen, Dios ya lo hizo todo por mí en la regeneración, ahora me toca a mí ser responsable, porque si no me puedo condenar o me puedo perder. ¿Ve el otro extremo? Uno es el quietismo, donde la gente dice, ya el Señor lo hizo todo por mí, no hago nada. Otros son los que dicen, no, si el Señor actuó, pero ahora me toca a mí, yo soy responsable, de tal manera que si yo no actúo, no hago, no esto, lo otro, entonces yo me voy a condenar. Y hermanos, ahí es donde entra la religión, que lamentablemente tenemos a muchos así. Iglesias que son movidas por pastores, diciéndoles que si no hacen esto, no hacen lo otro, ellos se van a condenar, se van a perder. Y ahí es donde entra la manipulación. Las dos partes son extremos, son peligrosos. Lo que tenemos que hacer nosotros es primero llegar a la comprensión verdadera que la vida espiritual yo no la inicié, la inició el Señor en mí, que Él fue el que me dio vida, y que Él es el que va a realizar esa santificación en mi vida, pero lo hace a través de los medios de gracia, donde Él y yo cooperamos. Este es el punto. Para la justificación, tú no hiciste nada, yo no hice nada, más que tener la fe, pero inclusive esa fe me la dio Dios. Así que la justificación es todo de Dios, ahí yo no voy. Como habíamos dicho la vez pasada, la justificación es algo monergista, esto es solo de Dios. Pero cuando entramos a la parte de la santificación es sinergista, sinergia de dos o más. Es decir, la santificación es Dios el que opera la santificación y lo hace a través de los medios de gracia, pero el creyente debe cooperar con esos medios de gracia para ser santo. Si no se dan las dos cosas, no hay santidad, hermano. Ahora,
Aquí es donde vemos que unos progresan y otros no tanto, porque depende ya de cada uno de nosotros. Depende de usted, cómo lo va a hacer. Pero eso no altera. Si usted es más santo que otro en esa santidad progresiva, para eso no depende nada de la salvación o la justificación. El que ya es justificado, así su santidad sea poca. Y digo poca, porque en la parábola del sembrador dice al 30, al 60 y al 100 por uno. No dice que no produce. Y porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, una persona que ha sido regenerada, ella da sí o sí fruto. Que no dé al 100% puede ser, y culpa de nosotros. Pero podemos dar al 60, podemos dar al 30. Yo no sé cuánto está dando. Pues arranca con el 1, el 5, el 10. ¿Dónde va en tu vida de santidad? ¿Dónde va en tu progreso de santidad? Ese sería el punto. Y obviamente, como dice la confesión, y el Espíritu aquí, regáleme 5 minutos más, y el Espíritu aquí, hermano, usa la palabra de Dios. Como dice Juan 17, 17, santifícalos, ¿en dónde? Con tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿cómo yo soy santo? Por medio de la palabra de Dios. Perdóneme, mi hermano, perdóneme. Usted no es santo si usted se aparta a ayunar 41 días, o se va de vigilia, y usted tiene en poco la palabra de Dios. Yo escuchaba a un predicador, creo que lo estaban criticando. ¿Cómo es posible que un pastor reformado dedique 10 horas para preparar su mensaje y 15 horas a orar? No puede ser. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no dedica más bien 10 horas a orar y 15 minutos a preparar su mensaje? Y le contesta aquel pastor sabio: ¿y por qué no puedo usar las 10 horas preparando mi mensaje en oración? Es que siempre el dicotismo, ¿no? Siempre queremos hacer dos cosas. ¿Quién dijo, mi amado hermano, que cuando yo leo la palabra por 2 horas, no estoy orando? No estoy en comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a usted que ayer que fui con mi hermano a montar bicicleta y fuimos lejos, yo no iba en comunión con el Espíritu Santo? ¿Quién le dijo a usted? Mi esposa me decía, porque no siempre, pero a veces los sábados me voy por la mañana a hacer mi ciclismo. Y yo le decía a mi esposa, si yo estuviera allá donde sabemos, el día sábado es intocable, a usted ni lo mire, ni su esposa lo mire, porque usted está encerrado en el cuarto secreto para poder entregar la palabra al otro día. Déjeme decirle, hermano, yo puedo estar todo el día, si quiere, montando cicla el sábado, y yo vengo y predico aquí la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso entregar el mensaje y la santidad es momentánea y depende de un momento, de un día? ¿Acaso no es algo que es siempre? Yo voy a la tienda y soy santo y tengo comunión con Dios a donde quiera que vaya. Obviamente debo sacar mi tiempo de oración y de comunión con el Señor, lo hago, pero yo oro la palabra de Dios. Y oro para el mensaje y me meto en el mensaje, y cuando estoy orando a veces salgo predicándome a mí mismo en el cuarto. Yo le oraba esta mañana al Señor y le decía: Señor, este versículo yo me lo aplicaba y yo ya lo estaba predicando allí en oración. Porque siempre tenemos esa manera dual, que se cree que la santidad es en oración. 1 hora de oración sin palabra, eso no es oración. ¿Por qué no cogemos la Biblia y la abrimos y leemos un buen salmo y luego oramos al Señor ese salmo? Déjenme termino aquí con esto, hermanos. Versículos entonces que nos hablan de la santidad progresiva. Se lo voy a leer nomás, rapidito, porque muchos van a decir: ¿cuál santidad progresiva? ¿Dónde está en la Biblia que debo crecer en santidad? Aquí va. Efesios 1:4, primero deje yo aclaro esto. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió? Si no es santo, no es escogido. Me escogió para ser santo. Ahora, ¿qué es ser santo? Bueno, yo me apoyo con otro texto, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es que en Efesios dice que fui predestinado para ser santo? ¿Y cómo es que ahora en Romanos dice que fui predestinado para ser como Cristo? Sencillo, santidad es ser como Cristo. Recuerden que estamos en 2 Adanes. O el primer Adán
que nos lleva a la muerte, que nos dio el pecado, o el segundo Adán, que nos dio la justificación y nos lleva al reino. Definición de santidad. Ser santo en santidad progresiva es ser cada vez más como Jesucristo. Y déjeme decirle que usted no va a ser como Jesucristo si no conoce la palabra de Dios. El Antiguo Testamento habla de Cristo, el Nuevo Testamento habla de Cristo. Jamás seré como Cristo si no leo la palabra de Dios, si no la conozco, mi amado hermano. Ahora sí van los textos de santidad rapidito acá, del progreso. Ya lo hemos visto. 2 Corintios 7:1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se puede perfeccionar la santidad? La santidad no se puede perfeccionar, pero en nosotros sí. O sea, somos nosotros los que debemos ser perfeccionados en santidad. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, amados, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Y la idea es que cada culto sea una gloria. Cada vez que usted tiene un encuentro con Dios sea una gloria. Y será transformado. 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced. ¿Cómo se puede crecer en la gracia? La gracia es gracia y no va a crecer. Soy yo el que necesito crecer, amoldarme a ella. ¿Y cómo se hace? En el conocimiento del Señor. Ahora, ¿qué es tener la vida eterna? Conocer a Cristo. ¿Se acuerdan? Juan 17:3. ¿Y esta es la vida eterna? Amén. Que te conozcan a ti. Hermano, míreme, la iglesia vive para conocer a su Dios. Amén. Para nada más. El culto que se hace aquí tanto miércoles como domingo es para conocer a Cristo. Dos cosas necesitamos conocer de Dios: su persona y su obra, y para de contar. No es para nada más, no es para mirar cómo crece mi familia, no es para ver cómo crece mi economía, eso viene de rebote. La iglesia existe para conocer a su Dios, para adorarlo como Él es. Amén. Y nada más. Claro. Esto no da crecimiento. Da crecimiento mejor, el mejoramiento personal allá afuera. Y por eso los pastores cambiaron por un plato de lentejas. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las declaraciones. Note, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo así? ¿Cómo es crecer para salvación? Recuerde los 5 aspectos de la salvación. Ya fui salvo por la elección. Fui salvo cuando Cristo murió en la cruz. Fui salvo cuando tuve el encuentro con Él. Estoy siendo salvo y seré salvo en la glorificación. Amén. Tener claro estos aspectos de la salvación nos ayuda a entender que yo estoy en el cuarto punto. La iglesia está en el cuarto punto, está creciendo en salvación. Que eso es lo que dice la Biblia, con la leche espiritual no adulterada, que ella me ayuda a crecer para salvación. Lo salto de Efesios 4, 11 al 16, que dice que los ministerios fueron dados para perfeccionar a los santos. Pero termino con Hebreos 5, 11 al 14. Termino con esto. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, y no está hablando de maestro de púlpito o acá, maestro en su casa, debiendo ser ya maestro, puede ser aquí también obviamente, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. La Escritura, hermano, nos enseña al pasivismo, hay que rechazarlo. Tiene que haber un progreso espiritual y nunca estar en el mismo, hermano. Yo no puedo quedarme como estoy. Para la otra semana, para el otro mes, tengo que estar más arriba espiritualmente. Estoy hablando de la santidad, no estoy hablando de mi santidad posicional, eso no cambia. La santidad posicional no cambia, la santidad en la eternidad no cambia completa, pero aquí sí la santidad posicional sí cambia.
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. No se puede presentar los mismos rudimentos, porque eso es para inexpertos. El que participa de la lechita, que es las verdades básicas otra vez. No, por ahí comenzamos, pero ya tenemos que ir más lejos. Dice que el que es inexperto en la palabra de justicia es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dígame, hermano, ¿cómo se alcanza la madurez si no es creciendo? Y eso que hay más textos, pero dejemos ahí. Pero la Biblia está repleta de pasajes que nos hablan de estos dos aspectos de la santidad. Mortificación del pecado, mi responsabilidad. Crecimiento en la gracia, crecimiento en esa virtud, mi responsabilidad. Hermano, por favor, cada vez que usted viene a un culto, usted va a crecer en la gracia. Por eso es muy importante. Y lo animo para que venga los miércoles también. Los que pueden venir, usted ya vuelta a la esquina y no viene, mi hermano. Usted puede venir, venga los miércoles. No, es que el Facebook, yo estoy que corto eso, yo quisiera cortarlo, pero es que los hermanos de Tuluá me están viendo. Por eso no lo he cortado. Algunos se me quedan en la casa. Necesitamos, hermano, entonces, y aquí termino ya, capítulo 3 de la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo definimos, y aquí se definió en dos aspectos, y nunca se le olvide. Y esto, hermanos, es, ¿cómo le digo? Esto es conjunto, esto tiene que ir ahí ligado. Mortifico mi pecado, pero crezco. Amén. No se trata de que usted mortificó su pecado, ya, mortifica el pecado y que ya está creciendo. Porque si no está creciendo, déjame decirle que vas a volver ahí. Pero si tú y yo aprendemos a mortificar el pecado y a crecer en lo opuesto, es decir, si usted es adicto, no, pero por si acaso alguno, ¿no?, a esa pornografía, y lo ve por las redes sociales, mortifique su pecado, canceló todo, le metió todo allá, pero ahora usted abrió canales de lectura de la palabra, o en este caso de ver predicaciones de santidad, de progreso, aún, ¿por qué no?, predicaciones en contra de la pornografía. Una sola no funciona. El error es cuando nos hemos quedado en abandonar el pecado, pero no consagrarnos al Señor. ¿Qué es santidad? Abandono para consagrarme. Dejo para hacer. Dejo para hacer. Amén. Dejo para hacer. Hacerlo espiritual, hacerlo de Dios. Oremos.